Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Cantemos con gozo al Dios bueno, al Dios que nos salva, y démosle siempre las gracias por su gran amor. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en el 24º domingo del tiempo ordinario de este año 2024. Un matrimonio de la parroquia del Cobre presenta en esta mañana las velas a la Virgen. Él es un Dios grande y potente, y no hay otro Dios. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, que esta misa, como todas las misas, sobre todo las dominicales, la Eucaristía, es una acción de gracia para agradecer al Señor porque se ofreció por nosotros, porque siempre nos sostiene. Y también para pedir por nuestro pueblo, como siempre hacemos, desde aquí del Santuario del Cobre de manera especial. También yo quisiera pedir por las celebraciones de la novena y la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad, que aquí en el Cobre, de manera muy particular, en todos los santuarios marianos, dedicados a la Virgen de la Caridad, en nuestras casas, en nuestras parroquias, en Cuba, fuera de Cuba, tantas personas que se han reunido para recordar esta fiesta de Nuestra Señora de la Caridad. Vamos a darle gracias al Señor por eso, por haber tenido esta oportunidad y porque seguro que eso va a traer muchos bienes espirituales para nuestro pueblo. Y como siempre hacemos, pues hay que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Nadie puede decir que no es pecador. O porque tiene fe, ya yo estoy salvado. Santiago, en la epístola de él, nos va a recordar esto muy claramente. Por eso vamos a pedir perdón al Señor. Por aquellas veces en que no hemos hecho el bien, pudiéndolo hacer, y por las veces en que nos hemos dejado arrastrar por el mal. Con estas intenciones y deseos, pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, hermanos, la palabra del Señor. Como siempre, una llamada a disponernos interiormente a escuchar la llamada, la palabra del Señor y la llamada que Él nos hace a través de ella. Lectura del profeta Isaías. El Señor Dios me ha abierto los oídos, y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Dios viene en mí en mi ayuda, y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra. Yo sé que no seré engañado. Cerca está el que me hace justicia. ¿Quién quiere meterme pleito? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se acerque a mí. Si el Señor Dios me ayuda, ¿quién podrá condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿qué provecho saca uno cuando dice que tiene fe, pero no la demuestra con su manera de actuar? ¿Acaso lo puede salvar su fe? Si a un hermano o a una hermana les falta la ropa y el pan de cada día, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, que no sientan frío ni hambre, sin darle lo que necesitan, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Si no se demuestra por la manera de actuar, está completamente muerta. Y sería fácil rebatir a cualquiera,
Tú tienes la fe y yo hago el bien. ¿Dónde está tu fe que no produce nada? Yo, por mi parte, te mostraré mi fe por el bien que hago. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte adorar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntó a estos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que eres alguno de los profetas. Él entonces les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Pero Jesús les dijo con firmeza: no se lo digan a nadie. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría después de 3 días. Hablaba con mucha claridad. Debido a eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. En cierto momento Jesús se dio vuelta y vio a sus discípulos. Entonces se puso a reprender a Pedro con estas palabras: déjame pasar, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Luego llamó no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente y les dijo: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera asegurar su vida, la perderá. En cambio, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo después de la fiesta de la Caridad, que este año, con alegría, todos la celebramos también el domingo, que es el Día del Señor, lo cual eso seguro que facilitó mucho la participación, la presencia, el que la comunidad se manifestara así en conjunto, unidos, como comunidad, en las celebraciones a nuestra patrona. Por lo tanto, como dije al principio de la misa, tenemos que darle gracias a Dios por esto. Y si en la misa del domingo nosotros veíamos cómo la Escritura nos iluminaban y nos hacían ver quién era María. ¿Por qué? Porque en la visita a la prima Santa Isabel, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto del Señor, te van a aclamar todas las generaciones. La palabra de Dios ilumina lo que después es la que nos dice, lo que después tenemos que creer, lo que después tenemos que orar. De la misma manera que pasa con María,
y con otros aspectos del contenido de nuestra fe, bueno, pues con más razón pasa con Cristo, porque toda la Escritura está hecha para iluminar o destapar los oídos, como dice el texto de Isaías, y aclarar la vista para que nosotros entendamos quién es Jesús, que es el Cristo, quién es el Cristo. Entonces vamos a ver las lecturas de hoy. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? En primer lugar, vamos a empezar por la última, por el Evangelio. Este Evangelio, hermanos, hay que leerlo con detenimiento, porque muchas veces escuchamos lecturas aquí en el templo y después tenemos tantas cosas en la cabeza que nos olvidamos de ellas, por tantas cosas, por tantas razones. Pero la lectura de hoy hay que leerla. Por eso yo le voy a seguir insistiendo de que ustedes que tienen, los que tienen la posibilidad de buscar en internet la lectura de hoy, se van a encontrar infinidad de posibilidades que les van a ayudar a meditar en sus casas. Los que aquí en Cuba, en otros lugares, no tenemos esa facilidad, o no tienen esa facilidad, bueno, pues podemos coger la hojita de la hojita de Vida Cristiana, que en la hojita de Vida Cristiana Dominical viene la lectura de cada domingo y de cada día. Entonces eso nos ayuda, hay que leerla. Aquí nosotros vemos a Jesús con sus amigos en una caminata, iban caminando. Y Jesús, que tenía la manera de predicar según las circunstancias, él lo mismo predicaba una gran muchedumbre de gente, un grupito de personas, a una persona en particular cuando le hacía un milagro o cuando quería decirle algo, o con Jairo, así. También Jesús aprovechaba esa caminata, aprovechando el tiempo. Y como él, y Pablo seguro que lo aprendió de él, decía Pablo que había que predicar a tiempo y a destiempo. Fíjense bien, a tiempo y a destiempo. Es como si yo ahora predicara aquí solamente porque es el momento de predicar la homilía. Pero cuando salgo de aquí para afuera, ya, si tengo la posibilidad de decirle algo de la palabra de Dios, un mensaje, un consuelo, pasar un brazo, darle ánimo, darle esperanza, no lo hago porque no tengo el tiempo, no, tiempo y destiempo. Así hacía Jesús. Y Jesús iba caminando con ellos, aprovechó y le preguntó una pregunta capciosa. ¿Qué dice la gente que soy yo? Ustedes lo oyeron. Fulano, Mengano, Elías, un profeta, Juan Bautista. Y ahí viene la pregunta, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Porque puede ser que nosotros, en nuestra fe, en el conocimiento de nuestra fe, nos cuesta trabajo hablar de nosotros como creyentes. Y entonces referimos a otra persona que dijo algo. Y el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿por qué tú crees? Para ti, ¿quién es Jesús? Esa pregunta hay que hacérsela. Entonces, Pedro, que como le dice en otra versión de los evangelios de otros evangelistas, pues dice, el Señor le dice, Pedro, esto que tú has dicho no te lo ha dicho la carne, sino el Espíritu. Pedro, le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y aquí hacemos así, apartamos esa afirmación, no, vamos a decir un poquito más, y el Señor le dice, Pedro, no se lo digan a nadie. Eso que ha dicho Pedro, que es cierto, no se lo digan a nadie. ¿Por qué el Señor diría eso? No se lo digan a nadie. Después viene el por qué Él lo dice. Y entonces empieza a hablar de lo que a Él le va a suceder. Claro, el Señor no quería que se lo dijeran a nadie, porque si los apóstoles empezaban a decir, óyeme, Jesús, el que cura a la gente, a ese lo van a apedrear, a ese lo van a no sé qué, lo van a matar, lo van a clavar en la cruz, vaya todo eso. Entonces se iba a formar que ese no era el momento. Jesús tenía que predicar todo lo que iba a hacer, todo lo que tenía que hacer. Hubieran evitado. Y entonces Pedro se sale con lo de él.
esas arrancadas de Pedro. Y Pedro dice que se lo lleva aparte y a pesar del respeto que le tenía, dice que empieza a reprenderlo. Otras versiones dicen a increparlo y a decirle, pues no, usted no pasa por eso. ¿Cómo va? Y en efecto viene ahí, ¿cómo vamos a ir a Jerusalén? Entonces, hermanos, fíjense bien, el Señor dice que no ha llegado, quiere decir, como decía Juan, que no ha llegado su hora. No nos digan nada, eso después, esas cosas son para después, porque tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. Y ahora sí que paramos ahí y nos vamos al principio. El primer libro, el libro del profeta Isaías. Isaías, 700 años antes de Cristo, varias centurias, siglos antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel se estaba conformando, se estaba sentando, el pueblo de Israel sufre una de las mayores embestidas que ha sufrido en la historia. Y el pueblo de Israel casi desaparece, casi desaparece. Sus instituciones sobre todo. Entonces, Isaías es el profeta que en primer lugar le llama la atención al pueblo para decirle, no le echen la culpa a otro. Piensen ustedes qué parte tienen ustedes de culpa para que estas cosas estén pasando. Y eso tenemos que hacerlo todos aquí, donde quiera. Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? Bueno, señores, hay que ser humildes. ¿Y qué parte de culpa tengo yo? No es que uno viva con complejo de culpa, pero si no hay que partir de la realidad, porque puede ser que nos equivoquemos. Puede ser que nos equivoquemos. Hay que ir a la realidad. Entonces Isaías lo machacaba al pueblo, pero Isaías también fue el profeta de la esperanza, diciéndole al pueblo que al final Dios vencería y que el pueblo de Dios que había sido elegido y que el Señor se había manifestado su grandeza y predilección en él, el Señor no iba a abandonar a su pueblo y que el Señor buscaría a alguien, la manera de salvar al pueblo. Esa es la lógica. Dios, que es el Dios de la vida, no puede trabajar por la muerte o permitir que la muerte venza. Isaías eso lo tenía clarito, el iluminado por el Señor. Entonces, él empieza a darle esperanza. Y en esa esperanza que Isaías empieza a dar, los estudiosos de la Sagrada Escritura, de ahora, pero también los judíos, los estudiosos judíos, los cristianos después, descubrieron 4 cánticos de Isaías, que se llaman los cánticos del siervo de Yahvé, del siervo doliente de Yahvé, también le dice. Y en esos 4 cantos, que están separados en algunos capítulos, al final de los capítulo 40, a principios de los 50 del libro, en esos 4 cánticos se habla de un redentor, de alguien que vendría a salvar al pueblo, pero que ese alguien tenía que sufrir. Que alguien tenía que sufrir. Pero fijémonos en esto, si nosotros vemos en este primer cántico, en este cántico del capítulo 50 de Isaías, dice, el Señor me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. ¿Por qué? ¿Por qué se va a echar atrás si le abrió los oídos? Miren lo que el Señor le dice. He ofrecido mi espada a los que me golpeaban y mis mejillas a quienes me tiraban de la barba. Y no he ocultado mi rostro ante las injurias y los escupitajos. El Señor viene por mí y por eso no me molestaban las ofrendas, las ofensas. Fíjense bien, el Señor le dijo, vas a sufrir. Pero el siervo, obediente a lo que el Señor dice, el siervo oyó, entendió, el Señor me lo pide, debo hacerlo, por lo tanto, yo me ofrezco. Y aquí viene la parte hermosa, porque tengo confianza de que el Señor me salvará.
Y empieza ahí mismo. El Señor Dios viene en mi ayuda y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura, de piedra. Yo sé que no seré engañado. El Señor me hará justicia. El Señor va anunciándole al pueblo que Dios no lo abandona, pero que aquel Mesías, aquel que viene, aquellos que vienen, en aquel momento no se interpretaba si era una persona o era un grupo, pero había la corriente grande, era una persona. Ese vendrá a salvarnos. De ahí sale toda la teología del Mesías, del Cristo, de aquel que el pueblo esperaba para salvar al pueblo de Dios. Y fíjense bien, hermano, igual que Jesús dijo, no digan a nadie lo que yo he dicho que voy a sufrir para que se cumpla la voluntad del Padre, aquí Isaías dice, ese siervo sufrirá, pero el siervo tiene la conciencia de que al final Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Entonces, hermano, ese es Cristo, ese es el Señor. Nosotros sabemos por la revelación del mismo Cristo de que Él es Dios mismo, el Hijo de Dios, es Dios que se abaja en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se abaja a salvarnos. ¿A partir de qué? De darlo todo por el Señor, aún las injusticias que hay en el mundo. Por eso una de las oraciones que nosotros decimos muchas veces en los cantos dice, el Señor que cargó sobre su espalda mis pecados, ese me salva. Por eso es que muchas veces dicen, el peso de esa cruz de Cristo es el peso de los pecados de los hombres. Pero el Señor lo carga. ¿Por qué? Porque es la manera de salvar al pueblo. Es así. Es así. Ese es Cristo para nosotros. Ese Cristo que se ofrece en el altar. Ahí estamos conmemorando, rememorando el único sacrificio de Cristo en la cruz, que se ofrece por nosotros. Él lo dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre que se ofrece por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Entonces, hermano, cada vez que recibimos el cuerpo de Cristo, cada vez que nosotros lo sentimos dentro de nosotros, es Cristo que viene a nosotros. Cada vez que lo vemos en una cruz clavado, tenemos que fiarnos en ese Cristo que nos invita también a unirnos a Él en el rescate de todos los hombres, con nuestra vida, con nuestra oración, con nuestra manera de vivir. Pero Jesús no solamente se queda ahí, Jesús hace así y aprovecha y no solamente le ilumina desde el punto de vista de la fe, de decir lo que va a pasar, sino dice algo más. Luego comenzó a enseñarle que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado. Y aquí viene cuando Pedro le dice, apártate. Pero él empezó ahí mismo, Jesús, y empieza a decirle. Luego llamó no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente que estaba allí y le dijo, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque quiere asegurar su vida, la perderá. En cambio, el que la pierda la vida por mí y por el Evangelio, ese se salvará. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, que ya Dionisio García ya no es Dionisio García. No, eso lo que quiere decir es que todos aquellos caprichos, pasiones, deseos y todas aquellas cosas que le vienen a uno naturalmente, a cada uno de nosotros, aquellos arrastres que uno trae consigo, aquellos caminos que el mundo hay veces no quiere desviar y que nos sentimos tentados, aquellas situaciones de la vida que si tenemos poco, pues entonces nos sentimos pues entonces desagradecidos y no reconocemos ni lo poco que tenemos. Y cuando tenemos mucho nos sentimos tan satisfechos que nos olvidamos de darle gracias a Dios. El Señor lo que quiere es eso. Carga con tu cruz. Carga. Aprende a rechazar todo aquello que te aparte del camino de Dios. Eso es lo que nos dice, lo está diciendo Jesús. Entonces, hermanos, vamos a
a tener esa fe firme en que tenemos un solo Cristo, un Cristo que es el único, nuestro único Salvador, que no nos abandona, que en la cruz alcanzó mi salvación y que me dice que yo tengo que estar dispuesto también a abrir los oídos, a ver qué el Señor me dice, como le dijo a Isaías, al siervo doliente, mejor dicho, para después que el reino de Dios, la presencia de Dios, el triunfo de Dios se haga presente entre nosotros. Que Dios nos ayude a vivir así, nos ayude a vivir así. Sí, hermano, sí. Tenemos que leer la palabra de Dios a ver qué me dice a mí. Y si no entendemos, vamos a alguien que nos explique. Pero yo no quiero dejar pasar la epístola de Santiago. Disculpen si me alargo un poco. Santiago, aquel discípulo, apóstol, que era muy judío, parece que muy querido entre los judíos de allí, de su tierra, y muy considerado. San Pablo era muy real, muy realista, como decimos ahora. Entonces, Santiago viene aquello de que decir, yo tengo fe, el único que salve es Cristo, y ya eso ya yo tengo la salvación. Y San Pablo le recuerda, Santiago mejor dicho, le recuerda y le dice, es cierto, tú tienes la salvación por Cristo. Es el único que ha podido salvarnos y rescatarnos. Él, aquel que sin mancha se ofrece por nosotros. Es el único. Por mucho esfuerzo que yo haga, yo no me salvo. El que me salva, el que me alcanzó la salvación a mí, es Cristo en la cruz. Es el que la Virgen tiene cargadito en su mano ahí y la cruz a la derecha. Por algo la tiene así. Dice, es el único. Él sí me consigue la salvación. No soy yo. Es Cristo. Ahora, eso significa de que yo puedo vivir como yo quiera porque tengo fe que Cristo me va a salvar. No. Y Santiago, muy lógico, muy realista, muéstrame tu fe sin obra, que yo por mis obras te voy a manifestar mi fe. ¿Cuáles son las obras que se refería Santiago? Bueno, a esas obras de renunciar a todo con tal de seguir a Cristo. Tú eres capaz con tus obras a renunciar siempre al mal. Entonces, si tú haces así, le vas a manifestar al mundo que tu fe te lleva a hacer el bien. Porque cuando uno renuncia a aquellos anhelos, caprichos, mayores, menores, más buenos, menos buenos, lo que sea, y uno renuncia por el reino de Dios, es una muestra de fe. Entonces, hermano, no se dejen guiar de que solo la fe salva. La fe te salva, pero no te olvides de las obras, porque las obras son manifestación de la fe. No te olvides, porque es muy cómodo. El Señor me salva. Hay veces yo he oído que una consecuencia así de esta manera de pensar, solo la fe salva. No, la fe sí, solo la fe te va a salvar, pero, porque es Cristo el que te está salvando, es Cristo el que te salva. Y tu fe en Él ya es ese deseo de vivir según Él. Pero cuando uno sigue al Señor, oye, como le decían al siervo doliente, y entonces uno hace lo que el Señor quiere. De ahí, hermano, de que muchas veces uno oye a personas que dicen, hermanos, en la tierra no puede hacer cualquier cosa, porque al final Cristo es tan misericordioso que Él nos va a salvar a todos y nos va a perdonar a todos. Yo no dudo de la misericordia de Dios, no dudo, y quisiera que se salvaran todo el mundo, la mayor parte, lo que sea. No lo dudo. Pero Dios no obliga a la gente a salvarse. Aquel que rechaza a Dios, también Dios le respeta la libertad, porque ahí es donde se juega la libertad del hombre. ¿Acepto o no acepto al Señor? Entonces, el aceptar al Señor, ahí empieza a movernos también las obras. Acepto al Señor y lo manifiesto con mis obras.
No vamos a hacer aquellos así que nos vamos a complicar con detalle, con una expresión. Solo la fe salva, las obras no te salvan. Tranquilo, una cosa no se puede separar de la otra. No seamos maximistas, no se puede separar. El Señor te salva, pero cuenta con tu voluntad. Cuenta con tu voluntad. Hermano, que el Señor nos ayude a meditar esto y vamos a ofrecer la misa cuando Cristo esté presente, decir, sí, Señor, tú eres mi único Salvador, que en la cruz me alcanzaste la vida eterna. Manténme la fe firme y que todos aquellos que me rodean también tengan esa fe firme en ti, que nos llame a hacer buenas obras. Que el Señor nos ayude a vivir así. Vamos a hacer profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, continuemos la misa con el ofertorio. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados a preparar los dones que nos has entregado. Llegamos a tu mesa que nos has preparado. Desde siempre, Señor, y hoy presentes aquí te queremos cantar. Vino y pan con amor te presentamos, Señor. Vino y pan con amor son nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor te presentamos, Señor. Vino y pan con amor son nuestra ofrenda, Señor. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados a preparar los dones que nos has entregado. Llegamos a tu mesa que nos has Bendito seas, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito seas, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. son nuestra ofrenda, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio a nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la ofrenda que cada uno te ofrece en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad,
sino haber provisto el remedio en la misma debilidad humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los santos te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección has salvado. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, deseémonos la paz los unos a los otros. Que la paz esté con ustedes.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Padre que te ha enviado tiene vida y tú vives por Él. Así quien se alimenta de tu cuerpo vivirá por ti. Tú eres el único que ha visto al Padre, tú eres el que viene de Él. Aquel que beba de su agua no tendrá más sed. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. La acción de este sacramento, Señor, la palabra que hemos escuchado, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, vecinos, familiares y amigos, y les acompañe siempre. Amén. Amén. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú
tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar.